Hay momentos en política en los que un discurso se convierte en espejo. No solo refleja al orador, sino también todo un clima, una época, un cansancio colectivo. Eso fue lo que ocurrió cuando Óscar Puente, con su estilo directo y sin miedo, decidió hablar claro. Lo hizo donde más duele, frente a las cámaras, frente a los micrófonos, frente a ese aparato mediático que desde hace años actúa como escudo del poder conservador. Lo que hizo Puente no fue una intervención más, fue un golpe al corazón del relato oficial. Porque si hay algo que la derecha española ha aprendido mejor que nadie es a controlar la narrativa. Cuando no puede cambiar los hechos, cambia las palabras. Y cuando no puede negar la corrupción, la maquilla. La Gürtel, Bárcenas, los sobresueldos, los contratos amañados, todo eso, con el tiempo, se disuelve en titulares tibios, en eufemismos. Los medios amigos lo rebajan, lo amortiguan, lo envuelven en una niebla de presuntos, supuestos y casos del pasado. Pero lo que Puente hizo fue algo que casi nadie se atreve a hacer en voz alta, nombrar las cosas por su nombre. Su discurso empezó con ironía, casi con sorna. Dijo algo así como: parece que hay quien tiene una varita mágica para convertir escándalos en anécdotas. Y es que eso es exactamente lo que ha hecho el PP durante décadas. Cada vez que un caso de corrupción los alcanza, el foco informativo se desplaza hacia otro lado. Aparece una polémica nueva, un titular fabricado, una cortina de humo. Mientras tanto, los responsables se reciclan, cambian de cargo o de destino, pero el sistema sigue intacto. Puente habló de eso, de cómo el poder mediático construye un relato paralelo donde los corruptos parecen víctimas y los que denuncian la corrupción son retratados como extremistas. Lo dijo sin rodeos, sabiendo que eso incomoda a muchos periodistas, pero también sabiendo que hay una gran parte de la ciudadanía que piensa exactamente lo mismo. Nos han hecho creer, dijo, que la corrupción es un fenómeno natural, como la lluvia. Pero no lo es. Tiene nombres, tiene apellidos y tiene cómplices. El gesto de Puente fue más que político, fue pedagógico. Porque la verdadera batalla en España no se libra solo en los escaños, sino en los platós, en los titulares y en las tertulias. La derecha lo entendió hace tiempo. Por eso invierte tanto en controlar medios, en financiar think tanks, en colocar tertulianos. No necesita tener razón, solo necesita que parezca que la tiene. Y eso se logra repitiendo un mensaje hasta que se convierte en sentido común. Pero Puente no se lo compra. Su discurso fue un desafío frontal a esa maquinaria. Y al hacerlo, le lanzó un dardo directo a Feijóo, el líder del PP que intenta venderse como el rostro limpio, sensato y moderado del partido, mientras evita cualquier referencia al pasado oscuro de su organización. Porque, aunque Feijóo repita que la Gürtel es cosa del pasado, el pasado no desaparece por decreto. Y ahí estuvo Puente para recordarlo. Cuando un partido ha sido condenado judicialmente por corrupción, dijo, lo mínimo sería un poco de humildad. Pero ustedes prefieren dar lecciones de moral desde Génova como si nada hubiera pasado. La frase cayó como un ladrillo. En el hemiciclo, la bancada del PP se revolvió. Algunos fingieron indiferencia, otros murmuraron, otros simplemente bajaron la mirada. Puente continuó, con ese tono entre indignado y burlón que lo caracteriza. Hablan de regeneración democrática mientras siguen dependiendo de los mismos medios que taparon sus casos, de los mismos despachos que financiaron sus campañas y de los mismos jueces a los que aplaudían cuando archivaban causas. No era solo una acusación política, era una radiografía del sistema. Porque eso es lo que nadie quiere decir en voz alta, que la corrupción en España no es solo un conjunto de delitos, sino una estructura cultural. Una forma de poder que combina política, dinero y medios. Cuando un caso estalla, lo importante no es quién roba, sino quién lo cuenta. Y la mayoría de las veces, quien debería contarlo está en nómina de quien roba. Feijóo, en su intento de presentarse como el moderado que viene a limpiar, evita hablar de esa red. Su discurso se basa en el olvido. En convencer a la gente de que lo ocurrido con la Gürtel fue un error de otros tiempos, de otros líderes, de otros PP, pero la realidad es que muchos de los cuadros que hoy lo rodean vienen de aquella etapa. Y lo más grave no es eso, sino que el modelo de partido sigue siendo el mismo, un partido financiado por grandes fortunas, respaldado por medios privados y sostenido por la desmemoria. Puente, con su estilo, rompió esa desmemoria. Lo hizo a su manera, sin tecnicismos, con frases cortas y punzantes. Dijo, el PP tiene dos sedes, una en Génova y otra en los informativos. Y esa línea, mitad chiste mitad verdad, resume una sensación compartida, que buena parte del poder mediático actúa como sucursal política.
No lo hace siempre por orden directa, sino por interés, por afinidad ideológica o por miedo a perder privilegios. El impacto del discurso fue inmediato. Algunos lo acusaron de populista, otros de teatral. Pero lo que de verdad molestó fue que dijera en voz alta lo que casi todos saben y casi nadie dice, que en España hay una manipulación sistemática de la información. Que las portadas se diseñan no para informar, sino para proteger. Que los telediarios abren con lo que interesa a los poderosos, no con lo que afecta a la gente. Y que la Gürtel, por mucho que quieran enterrarla, sigue siendo el esqueleto en el armario de la política española. Puente no se limitó a señalar la manipulación, explicó cómo funciona. Dijo que cuando un escándalo salpica a la derecha, los titulares son prudentes, supuestos pagos, presuntas irregularidades, caso bajo investigación. Pero si el problema afecta a la izquierda, entonces se convierte en escándalo, vergüenza, crisis interna. Es el mismo doble rasero de siempre, disfrazado de objetividad. Habló también de cómo los medios crean realidades paralelas para distraer al público. Un ejemplo claro es la obsesión diaria con los errores o contradicciones del gobierno mientras se ignoran los fallos estructurales de la oposición. Cada vez que hay una noticia incómoda para el PP, dijo Puente, los medios cambian de tema. Si no hay tema, lo inventan. Y si no lo pueden inventar, recurren al comodín, la amnistía, Cataluña o Venezuela. La derecha mediática funciona con la misma lógica que el marketing político. No busca verdad, busca emociones. Sabe que la indignación vende más que la información. Por eso necesita enemigos constantes. Sánchez, Podemos, los independentistas, los sindicatos, los menas, el feminismo, da igual. El objetivo es mantener viva la sensación de amenaza. Y mientras el público se enfada, no mira hacia arriba. No mira a los que de verdad mandan. Ese fue el mensaje subyacente en las palabras de Puente, que la manipulación informativa es una forma de control social. Y que combatirla no es solo una cuestión de libertad de prensa, sino de democracia. Porque una ciudadanía desinformada es una ciudadanía dócil. Si solo escuchas una versión, terminas creyendo que es la única posible. Por eso su discurso fue tan incómodo. Porque no iba contra los periodistas individuales, sino contra el sistema mediático en su conjunto. Un sistema que no es neutral, que tiene dueños, que responde a intereses. Y esos intereses no están precisamente del lado de quienes luchan por los derechos sociales. Feijóo intenta presentarse como un gestor prudente, ajeno a la crispación. Pero su discurso depende de esa crispación. Sin ella, no hay relato. Y los medios aliados lo saben. Por eso amplifican cada error del gobierno y minimizan cada escándalo del PP. Así se construye la ilusión de equilibrio. El gobierno parece siempre en crisis, la oposición siempre razonable. Pero detrás de esa imagen hay toneladas de manipulación. Óscar Puente rompió ese guión. Lo hizo porque no tiene miedo al conflicto, porque no busca agradar a los tertulianos, y porque sabe que su fortaleza no está en los despachos, sino en la gente que lo escucha desde fuera del Congreso. Gente que está harta de ver cómo los poderosos cambian las reglas del juego mientras los medios aplauden. El suyo fue un mensaje con destinatario doble, a la derecha política y a la derecha mediática. A los primeros les dijo que no pueden borrar su pasado, a los segundos, que ya no pueden fingir neutralidad. Y lo hizo con la contundencia de quien sabe que, en esta época de posverdad, decir la verdad es un acto revolucionario. Tras su intervención, las reacciones no se hicieron esperar. Los portavoces de la derecha lo acusaron de faltón, de populista, de romper el tono institucional. Pero en realidad, lo que molestó no fueron sus formas, sino el fondo. Molestó que alguien del gobierno dijera en voz alta lo que tantos callan, que la manipulación informativa se ha convertido en una herramienta estructural del poder. Que hay medios que no informan, sino que actúan como brazos políticos de una ideología. Y es que Puente, con toda su vehemencia, puso el dedo en la llaga. En España existe una red mediática conservadora que lleva años condicionando el debate público, moldeando percepciones, y sobre todo, marcando los límites de lo que se puede o no se puede discutir. Cada vez que alguien se sale de ese marco, lo etiquetan. Radical, chavista, separatista, comunista. Cualquier palabra sirve para desactivar el pensamiento crítico. Pero el problema no es solo de medios, sino de hegemonía cultural. Durante décadas, la derecha ha conseguido imponer su lenguaje. Ha hecho que palabras como libertad, unidad, moderación o sentido común tengan su firma. Y lo ha hecho no con ideas nuevas, sino con marketing. Feijóo representa esa estrategia con traje y sonrisa.
Se presenta como el gestor razonable frente a los excesos del gobierno, mientras su partido vota sistemáticamente contra leyes sociales, contra la subida del salario mínimo, contra el tope al alquiler o contra los impuestos a los bancos. Puente, en cambio, habla sin maquillaje. No busca gustar, busca despertar. Y en una época en la que la política se ha vuelto espectáculo, esa honestidad resulta casi subversiva. Su discurso, lejos de ser improvisado, fue el reflejo de una conciencia política que ya no tiene paciencia con el cinismo institucional. Porque cuando una parte del país vive con miedo al recibo de la luz o al precio del alquiler, escuchar a Feijóo hablar de moderación fiscal suena a provocación. La clave del golpe de Puente fue exponer el vínculo entre los intereses mediáticos y económicos. Recordó cómo los grandes conglomerados de comunicación dependen de bancos, constructoras y fondos de inversión, los mismos que financian campañas políticas y presionan para frenar leyes que regulen el mercado. No hay libertad de prensa, dijo, cuando la prensa depende de los mismos que financian al poder económico. Fue una frase dura, pero certera. Ese mensaje caló porque conecta con una sensación muy extendida, la de que vivimos en una realidad fabricada. Las tertulias repiten una y otra vez los mismos temas, los mismos rostros, las mismas ideas. Y detrás de ese bucle hay un propósito claro: ocupar el espacio público para que nada cambie. Mientras el público debate si el gobierno rompe España, los grandes empresarios siguen acumulando beneficios récord. Mientras los medios discuten sobre banderas, nadie habla de los alquileres, de los salarios, de los contratos basura o de los desahucios. Puente lo expresó con una frase que muchos recordarán: nos entretienen con ruido para que no escuchemos el silencio de los que no tienen voz. Fue poético, pero también profundamente político. Porque en ese ruido constante, de tertulias, de escándalos inventados, de polémicas recicladas, se esconde la esencia de la manipulación: convertir la política en espectáculo. Y en ese espectáculo, los poderosos siempre ganan. La intervención de Puente también sirvió para algo más profundo: romper el complejo del PSOE frente a la derecha mediática. Durante años, el socialismo español ha tenido miedo de enfrentarse a los grandes medios por temor a parecer autoritario. Pero la realidad ha cambiado. Hoy, esos medios ya no ocultan su parcialidad. Se alinean abiertamente con la oposición, moldean encuestas, amplifican bulos y desinformaciones. Puente entendió que callar ante eso no es institucional, es cobarde. Por eso su discurso tuvo tanto impacto dentro del propio gobierno. Representó a una generación de socialistas que ya no busca agradar al poder, sino confrontarlo. Que entiende que la comunicación es política, que los medios no son neutrales y que el relato importa tanto como la gestión. Porque de nada sirve subir el salario mínimo o aprobar leyes sociales si al día siguiente los titulares solo hablan de una crisis de gobierno. Esa es la batalla real, la del sentido común colectivo. Y en esa batalla, la derecha lleva ventaja desde hace años. Tiene dinero, tiene altavoces y tiene el talento de simplificar su mensaje hasta hacerlo parecer sentido común. Bajar impuestos es bueno, los empresarios crean empleo, los ricos se van si los regulas. Frases fáciles, falsas, pero efectivas. La izquierda, en cambio, suele complicarse explicando matices. Puente rompe esa dinámica. Habla claro, como se habla en la calle. Y por eso conecta. El contraste con Feijóo es evidente. El líder del PP representa la vieja política de manual: moderación aparente, mensajes vacíos, calculadora en la mano. Pero en el fondo, su discurso es puro continuismo del modelo que permitió los mayores casos de corrupción del país. Y aunque los nombres cambien, las estructuras permanecen. Por eso, cuando Puente le recordó en el Congreso que su partido fue condenado por corrupción, no lo hizo por oportunismo, sino por higiene democrática. El silencio de Feijóo en ese momento fue elocuente. Porque sabe que no hay respuesta posible. Puede mirar hacia otro lado, puede hablar de pasar página, pero la sombra de la Gürtel, como símbolo del poder económico político que domina España, sigue ahí. Lo que Puente destapó no fue un escándalo concreto, sino un sistema entero, el de la manipulación mediática al servicio de la impunidad. Y ahí está la clave: sin esa maquinaria comunicativa, la corrupción no habría sobrevivido tanto tiempo. Los medios, al minimizarla o distraer del tema, la normalizaron. Hicieron creer que todos los políticos son iguales, que no vale la pena indignarse, que nada cambia. Y cuando la gente deja de creer en la política, los únicos que ganan son los que ya tienen el poder económico. Es la estrategia perfecta: desactivar la esperanza para que todo siga igual. Puente, consciente de eso,
cerró su intervención con una reflexión que debería quedar grabada. La democracia no se defiende solo votando, se defiende pensando. Y para pensar, primero hay que tener información libre. Esa frase resume su visión. Sin medios independientes, no hay ciudadanía libre. Sin pensamiento crítico, la democracia se convierte en una coreografía vacía. La figura de Óscar Puente, más allá del personaje mediático, representa una respuesta a la fatiga democrática. A esa sensación de que todo está pactado, de que la verdad ya no importa, de que el relato lo es todo. Su estilo es bronco, sí, pero también honesto. Y eso explica por qué su mensaje ha calado en sectores de la izquierda que estaban desencantados. Porque ven en él algo que echaban de menos: claridad. Puente no se limita a criticar, plantea una alternativa: recuperar la política como defensa de lo común. Recuperar los medios públicos como espacios de pluralidad, exigir transparencia en la financiación de la prensa privada, y promover una educación mediática que enseñe a la gente a distinguir información de propaganda. En resumen, democratizar la comunicación. Porque si algo ha demostrado esta década es que quien controla la información controla el poder. Las fake news, los bulos, las campañas de odio no son accidentes, son estrategias. Y mientras la izquierda duda, la derecha las usa sin pudor. Por eso el golpe de Puente fue tan necesario, porque no solo denunció la manipulación, sino que cambió el tono del debate. Demostró que se puede confrontar sin miedo. Que la firmeza no es crispación, es defensa democrática. Al final, su discurso no fue solo una crítica a Feijóo, sino un llamado al resto de la clase política: dejar de temerle al poder mediático y empezar a interpelarlo. Porque si la política no se atreve a cuestionar quien cuenta la realidad, entonces la realidad será siempre contada por los de arriba. Y esa, quizás, fue la frase que mejor lo resumió todo: mientras ustedes controlan los titulares, nosotros seguiremos hablando con la gente. Porque los periódicos mienten, pero la calle no. En esa frase se condensó una verdad que trasciende la coyuntura. Que la política no se gana solo con votos, sino con relatos. Y que cuando los medios mienten, la voz popular se vuelve el último refugio de la verdad. Por eso, más que un discurso, lo de Puente fue un recordatorio: que la democracia se defiende hablando claro, nombrando a los poderosos y rompiendo los silencios cómplices. Que la verdad no siempre gana, pero siempre deja huella. Y que cada palabra dicha contra la manipulación mediática es, en sí misma, un acto de resistencia.